Entonces, resumen. En el flujo turbulento, el número de Nusselt depende del factor de fricción, depende del número de Reynolds y depende del número de Prandtl. El factor de fricción para tubos lisos se puede calcular con la ecuación de Petukov. El número de Nusselt se puede calcular con la ecuación de Chilton-Coburn, que es esta que tenemos aquí, que depende del factor de fricción. Si hacemos una sustitución de la ecuación de Petukov en la ecuación de Coburn, podemos obtener esta expresión que está acá, que es la ecuación de Coburn mejorada, donde el N se reemplaza por 0.4 para un proceso de calentamiento y 0.3 para un proceso de enfriamiento. ¿Vale? Y esta ecuación se conoce como la ecuación de Ditus-Volter. Y es preferible, ojo, a la de Coburn. O sea, entre estas tres ecuaciones, bueno, estas dos, ¿cierto? Se prefiere con más precisión la ecuación de Ditus-Volter que la ecuación de Coburn para el cálculo del número de Nusselt en el flujo turbulento. ¿Vale? Ojo, esta ecuación se puede usar si y solo si no se tiene información de la rugosidad de la tubería por donde está fluyendo el fluido. ¿Vale? Si no se tiene información, se puede suponer o se puede realizar una suposición de que es un tubo liso y se utiliza la ecuación de Ditus-Volter. Ahora, si sí conocemos información del material del que se encuentra hecho dicha tubería, ¿cierto? Las anteriores ecuaciones van a tener un error bastante grande, de hasta el 25% con respecto a la realidad. Para evitar este error, conociendo los verdaderos valores de rugosidad del material, utilizamos la ecuación de Nieliński, perdón, pero es muy difícil de pronunciar, de Nieliński, que depende del factor de fricción, del número de Reynolds y del número de Prandtl. ¿Vale? Antes de hablar de esto, ¿cierto? Antes de hablar de esto, donde el factor de fricción se calcula o a través de la ecuación iterativa de Colebrook-White o bien utilizando la expresión de Halland con un error aproximado del 2% como mucho. ¿Qué recomiendo yo? Utilizar directamente la ecuación de Halland. Con la ecuación de Halland se calcula el factor de fricción y este factor de fricción se reemplaza en el número de Nusselt. Ojo, Reynolds, esta E es epsilon, que es la rugosidad o la aspereza específica de un material, y D es el diámetro de la tubería. Para tuberías que no son circulares es el diámetro hidráulico. Aquí tienen una tabla de algunas asperezas promedio de algunos componentes. Se mide en milímetros. Si la aspereza es en milímetros, el diámetro tiene que estar en milímetros porque este factor epsilon sobre D se conoce como la rugosidad relativa de un material. Y la rugosidad relativa de un material es adimensional. ¿Vale? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, señor. Perfecto. Ahora, ¿por qué me volé esta parte de la mitad? Porque los metales líquidos tienen condiciones completamente diferentes. Tienen números de Prandtl muy pequeños que no permiten evaluarse bajo esta ecuación. Como tienen el número de Prandtl muy pequeño y no permite evaluarse bajo esta expresión, tienen sus propias expresiones. Los metales líquidos con número de Prandtl entre 0.04 y 0.01 y un rango de Reynolds entre estos, dependiendo de la situación, en un proceso a temperatura constante se evalúan de la primera con esta ecuación, y con un proceso de flujo de calor constante se evalúan de esta forma. Por eso me lo salté.
porque esto es un caso especial. Los metales líquidos tienen Prandtls muy pequeños. Estas ecuaciones o estas relaciones se llaman Schleicher y Roos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Los demás, ¿cómo está la vaina? Bueno, no me dicen mucho, así que continuamos. Esto no es más nada, aquí tenemos que empezar a hacer ejercicios. ¿Alguien por favor que lea este ejercicio? Se debe calentar agua desde 15 grados Celsius hasta 65 grados, conforme fluye por un tubo de 3 centímetros de diámetro interno y 5 metros de largo. El tubo está equipado con un calentador de resistencia eléctrica que le proporciona calentamiento uniforme sobre toda la superficie. La superficie exterior del calentador está bien aislada, de modo que en la operación estacionaria todo el calor generado en este se transfiere al agua en el tubo. Si el sistema debe proporcionar agua caliente a razón de 10 litros por minuto, determine la potencia nominal del calentador de resistencia. Asimismo, estime la temperatura de la superficie interior del tubo a la salida. O sea, nos está pidiendo el QSUPS, ¿no? Pues sí. Perfecto. Vámonos aquí. Aquí. Entonces, tenemos agua que está a 15 grados Celsius y a 65 grados Celsius. La temperatura media aritmética es 15 y 65, 70, 80. 80 entre 2, la temperatura media aritmética es de 40 grados Celsius. A esta temperatura tenemos que calcular las propiedades, excepto la densidad, que se calcula a la densidad de la entrada. O sea, a los 15 grados Celsius, para cumplir el principio de conservación de la masa. Entonces, sí, regálenme los datos del agua a 40 grados Celsius. Un momentito. Bueno, propiedades del agua saturada, ¿cierto? Sí, señor. A 40. Bueno, quiere que calor específico, conductividad térmica. A ver, calor específico. Calor específico 4179. 4179 kilojoule kilogramo Kelvin. Conductividad. Es Joule. Ah, bueno, sí, es Joule kilogramo Kelvin. Sí, Joule. Conductividad. Conductividad térmica 0,631. 0,631 vatios metro Kelvin. Sí. La viscosidad cinemática. Me dan la dinámica. Ah, bueno, perfecto. Aunque dice en líquido y en vapor. No, en líquido. Que nos habla de agua caliente, no nos dicen. Sí. Bueno, 0,653 por 10 a la menos 3. 0.653 Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Esto es kilogramos metro segundo. Sí. Entonces, como nos dan la viscosidad dinámica, necesitamos la densidad a los 40. O sea, necesitamos las dos densidades a los 40 y a los 15. La densidad para 40 y en líquido
Son de 992,1 kilogramos metro cúbico. 992.1 kilogramos sobre metro cúbico. Y bueno, dame la de 20. La densidad para 20... No, 20 no, 15, porque 15. son 15. 15 es la entrada. 999.1. 999.1 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Necesitamos también el número de Prandtl a 40. A 40. Prandtl a 40 es de 4.32. 4.32. Y creo que ya no necesitamos más nada, ¿no? Yo creería que no, más nada. Y aquí diámetro 0.03 metros. Listo. Entonces empecemos por lo básico, lo que siempre... bueno, nos falta el flujo volumétrico es de 10 litros por minuto. B punto igual 10 litros por minuto. Necesitamos pasar esto a metros cúbicos por segundo. Por un metro cúbico, que equivale a 1000 litros, por un minuto sobre 60 segundos. ¿Cuánto da el flujo volumétrico? Da 0.000167. Dámelo en coso decimal. Sí, es decimal. No, pero en científico, perdón. Notación científica. 1.6 por 10 a la menos 4. 1.6 por 10 a la menos 4 metro cúbico por segundo. ¿Listo? Ahora necesitamos hallar la velocidad. Velocidad, recordemos que es igual al flujo volumétrico sobre el área. Necesitamos calcular el área. Área, por aquí chiquitico, igual a pi cuartos de 0.03 metros al cuadrado. ¿Cuánto da el área? $7.1 por 10 a la menos 4. 7.1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya tenemos el flujo volumétrico y tenemos el área. ¿Cuánto da la velocidad? $0.23. 0.23 metros por segundo. Listo. Número de Reynolds. Densidad por velocidad por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. 0. Bueno. Que este es mu. ¿Cuánto da el número de Reynolds? La densidad es la de 40 grados Celsius. La viscosidad es que 0.65. No era 0.653 por 10 a la menos 3. 10.483.1. 10.483.1 es el número de Reynolds. Obviamente es turbulento, ¿cierto? Sí. Tenemos información
del material del tubo. No, ¿verdad? No, solo dicen que está bien aislado. No sé. Como no tenemos información del tubo, utilizamos la ecuación de Colburn. La voy a anotar y ya después aparecerá ya. No se preocupe. Nusselt es igual a 0.023 Reynolds a la 0.8, ¿cierto? Y Prandtl, ojo, el ejercicio dice que se está calentando, va de 15 a 65. Si se está calentando, N es igual a ¿qué? .4. 0,4. A 0.4. Pues vemos aquí el tablero. Tenemos Randall, tenemos Reynolds y tenemos Prandtl. ¿Cuánto nos da el número de Nusselt? Reemplacen ahí. $67,97. .97. ¿A los demás les dio lo mismo? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Calcular el coeficiente de convección. H es igual a Nusselt por la conductividad sobre el diámetro. Tenemos el Nusselt, tenemos la conductividad y tenemos el diámetro. ¿Cuánto nos da el coeficiente de convección? $1,429,64. 1429.64. No, joñe, tan grande. Pues eso da. Si dividimos entre el diámetro, que es 0,03. Pero el K también es chiquito, ¿no? Pero es más grande. A ver. A ver. Si eso dio, eso ¿Cómo dio. mierda es? Si eso dio vatio, metro cuadrado, Kelvin. Listo. Ya tenemos el coeficiente de convección y ya sabemos que estamos en el caso de flujo constante. Nos devolvemos aquí a la presentación, buscamos el flujo constante y no sé, podemos reemplazar con cualquiera de estas fórmulas. Q sub S es igual a H que multiplica a TS menos TM, donde TM es la temperatura media del fluido en una longitud determinada, ¿cierto? Del tubo. Por ejemplo, la temperatura media de el tubo de nuestro ejercicio a la salida es la que nos dice aquí, que es 65. ¿Vale? Entonces, bajo esa premisa, ¿dónde estaba? Se me perdió. Aquí está. Bajo esa premisa, Q sub S es igual a H por TS menos TM. Pero necesitamos TS. ¿Cómo podemos calcular TS? ¿O cómo podemos calcular toda esta cuestión? Miren. Pero es más fácil usar la otra fórmula. ¿Cuál? La de arriba, que es con el flujo másico, por calor específico, la temperatura. Bueno, pues técnicamente sí, pero entonces hallamos el coeficiente de convección para nada. ¿No? Ya de experiencia. Yo lo que quería era utilizar el coeficiente de convección para algo. Aunque bueno, dele, porque igual tendríamos que hallar flujo másico, que no es mucho, pero. Honestamente quería calcular o sea, honestamente quería utilizar el coeficiente de convección para algo, pero es que no tenemos la temperatura superficial, o nos las dice el ejercicio, ¿no? ¿Verdad? No recuerdo.
O sea, ¿No lo dice, verdad? no. No, Ah, porque... la que mide. No, porque eso es flujo constante de calor. Sí, flujo constante de calor. Determine la potencia nominal del calentador de resistencia y asimismo estime la temperatura. ¡Ah! ¡Claro! No había leído. Asimismo, estime la temperatura de la superficie interior del tubo. Bueno, entonces esto es fácil. La primera se realiza con esta ecuación. La primera se realiza con esta ecuación. M punto por C sub P por temperatura de entrada y salida. Y la segunda se realiza con esta ecuación que está aquí. Estoy esperándote eso. Correcto. Ya. Yo no calculamos mal hipercut. No calculamos H por el gusto. Muy bien. Entonces, vamos a hallar. Y la área superficial. Necesitamos el flujo básico. Ya tenemos el C sub P. Entonces vamos a calcular el flujo básico. Mierda, ¿esto por qué está así de grande? Entonces, flujo másico, densidad por flujo volumétrico. M punto igual a la densidad a los 15, que es a la que entra, 999.1 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a 1.6 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro cúbico. No, y aquí era metro cúbico por segundo. Metro cúbico con metro cúbico se da. ¿Cuánto nos da M punto? 0.16. 0.16 kilogramos por segundo. ¿Listo? A mí no me da eso. Ah, no, yo no sé. Ah, bueno. No, sí. Bueno, ¿sí o no? Sí. Bueno, Q es igual a M punto por C sub P, que ya lo tenemos allá, por la temperatura de salida. ¿Es la salida menos entrada o entrada menos salida? Sí, salida menos entrada. TE menos Sí. TI. ¿Cuánto nos da Q punto? La de salida es 65, ¿cierto? Y la entrada 15. ¿Cómo? La de salida es 65 y la de entrada 15, ¿verdad? Sí, 65 menos 15, eso da 50. Bueno, de 33.432. 33.432. ¿Punto algo? No. Bueno, estos son joules. Necesitamos hallar ahora Q punto sub S, que es Q punto sobre A. Necesitamos, ojo, esta A era área de sección transversal. Ahora necesitamos el área superficial. Esto es sobre A sub S. A sub S es igual a pi por el diámetro por la longitud del tubo. Eran 3 metros. Ya te digo. 5 metros. 3 metros. Ah, 5 metros. El área superficial es 0.47. 0.47 metros cuadrados. O sea que Q sub S va a dar una cosa grandísima. 71.131,9. 131.9 vatios. Ah, no. Ojo, y aquí las embarré. Ven que las embarré y no. Coloco joule y no son joules, son vatios. Vatios. Y acá son vatios sobre metro cuadrado. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Listo. Ya tenemos el flujo de transferencia de calor. Ahora necesitamos hallar la temperatura superficial a la salida. Para la temperatura superficial a la salida, vamos acá al caso de flujo constante de calor y
Y tenemos que la temperatura de salida es igual a la temperatura media del fluido en una longitud determinada más Q punto sub S, que es el flujo de transferencia de calor sobre el coeficiente de convección. Temperatura media del fluido a la salida. 65 grados Celsius. Q sub S nos dio ahorita ¿cuánto? 71.137,9. 137.9 vatios sobre metro cuadrado. Y el coeficiente de convección dio 1429.64. 1429.64 joule, no, vatio. Vatio metro cuadrado Kelvin. Eso da 114,76. 114.76 grados Celsius. Roto 31.9 final del bronce. ¿En dónde? Arribita 71.131.9. 71.131. Ah, bueno, entonces recalculen la respuesta. La misma, ¿eh? Debe dar similar. ¿Cuánto da? 114,76. Redondeando lo mismo. 114.76 grados Celsius. Ah, profe, pero ¿cómo va a ser mayor que la máxima? Todo el sentido del mundo, porque estamos calculando la temperatura superficial del tubo. Para que exista transferencia de calor, el tubo tiene que estar más caliente que el agua. O sea que tiene todo el sentido del mundo. Es mayor que los 65 para que pueda existir transferencia de calor. ¿Vale? Pues sí. Espérame, yo copio un momentito. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunté por qué supuso que el tubo era liso. Porque no te dan ninguna información del tubo, no te dicen de qué material está hecho. O sea, como no te dicen de qué material está hecho, no puedes suponer un factor de... Pero la ecuación que usted tomó no es para turbulentos. Voy a colocar un momentito de diapositiva. Y estamos en turbulento. Mira. El número de Reynolds es de 10.483. ¿No? Profesor, ¿Sí? Sí, pero no, ya. profesor, las ecuaciones esas que, o sea, las del tema de hoy, las de flujo turbulento, las podemos usar indistintamente si es temperatura superficial constante o... Son y flujo de indistintas. calor. Son indistintas del fenómeno. Ok. Lo que afecta es el... O sea, dependiendo del fenómeno, solo va a cambiar cómo se va a evaluar. ¿Ya? Solo va a cambiar o si es de flujo constante de calor o si es de temperatura constante. ¿Ya? Pero este tipo de ecuaciones son indiferentes al fenómeno. Las únicas que no son indiferentes al fenómeno son las de los metales que estaban aquí puestas. Vale. No, yo preguntaba porque en el flujo laminar había ecuaciones para... Sí, habían ecuaciones para uno de calor, pero en este caso el flujo turbulento, o sea, es tan turbulento que no le vale si el calor viene de diferencia de temperatura o de flujo de calor. O sea, los fenómenos ya se combinan mucho. Y en caso en que el flujo, o sea, suponiendo que el flujo hubiera resultado laminar, ¿qué ecuación debería usarse? En caso de que fuera laminar, se utiliza la del flujo de calor constante. Como es redondo, se utiliza esta, flujo de calor constante. No se le igual a 4.36. O sea, reformulo la pregunta. O sea, flujo de calor constante, no, si el flujo es laminar y está en desarrollo y hay flujo de calor constante. Ah, o sea, si está menor a 4000 y está por encima de 2000.
O sea, que la capa límite térmica o la hidráulica o la hidrodinámica no se han desarrollado. En el turbulento. No, si el flujo es laminar y la capa límite hidráulica o hidrodinámica o térmica no se han desarrollado. Si es flujo... se tiene que utilizar estas ecuaciones porque no tenemos forma de evaluarlo. Eso lo hablamos en la clase pasada. No tenemos una herramienta para evaluar el flujo constante con las térmicas o hidrodinámicas no desarrolladas. No tenemos la manera. ¿Vale? Tenemos que sujetarnos al porcentaje de error con el hecho del número de Nusselt a 4.36. No hay una correlación que exprese el libro. Pero esas ecuaciones que aparecen ahí también tienen sus propias restricciones con respecto al número de Prandtl. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si el flujo es laminar, no está completamente desarrollado y está sometido a flujo de calor constante y no cumple una de las condiciones esas de Prandtl, porque para usar la primera ecuación que usted mostró ahí ahora, el Prandtl tiene que ser mayor o igual a 5. Pero a veces cuando el flujo es laminar, entonces el Prandtl es menor. No hablo de esa ecuación, sino de la anterior. ¿De la anterior? La siguiente. De la primera, esa. Sí, correcto. El Prandtl tiene que ser mayor a 5, pero bueno, en eso no tenemos que cuadrar solamente cuando tenemos la temperatura superficial constante. En el ejercicio pasado probamos, normalmente los números de Prandtl son para elementos muy viscosos, ¿vale? Y normalmente los elementos muy viscosos son los que siempre se van a manejar en flujo laminar. Es muy raro tener agua en el flujo laminar por su propia morfología, ¿ya? Porque es muy poco viscoso. Ok, profesor. Una última cosa. ¿Sí? Sino que vi que ya yo había resuelto el ejercicio ese porque está en el libro, o sea, lo había leído en el libro. Y en el libro no usan la densidad para calcular. Correcto. Y no estoy de acuerdo con eso que hacen por el principio de conservación de la masa. El principio de conservación de la masa establece que si la masa entra en unas condiciones, tiene que salir la misma cantidad de masa. Si utilizan las propiedades promedio, no están haciendo válido el principio de conservación de la masa por el hecho de que no se conserva, por así decirlo. ¿Ya? Porque estás evaluando una densidad mayor de la que en realidad es la que entra. No sé si me hago entender. ¿Pedro? Sí, profesor, pero al final de todas maneras, la diferencia no debe ser mucho. Al final la temperatura es de 65, entonces la densidad también cambia. Sí, pero es que cambie la densidad no cambia el flujo másico. El flujo másico no depende de la densidad también. Pero recordemos una cosa, recordemos el principio de conservación de la masa. El principio de conservación de la masa explica que si el sistema entra una masa, para que se conserve y se encuentre en un estado estacionario, tiene que salir exactamente la misma masa, indiferente de si la entrada y la salida son diferentes. ¿Qué es lo que va a cambiar por el hecho de que si a la salida hay una densidad diferente? El fluido sale a una velocidad diferente. ¿Vale? Ya. No sé si me hago entender. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que en el libro dice que cuando X es igual a L, TM es igual a TE. Entonces, en este caso, si estamos evaluando la temperatura superficial a la salida, Ajá. TM no debería ser la temperatura de salida. Mira, ¿y cuánto pusimos aquí? Ok. No pensé que habían puesto TM, no, como vi TM, entonces... TM es la temperatura media del flujo en una longitud determinada, ¿vale? Como la longitud es el tubo completo, la temperatura media del flujo al final del tubo son los 65. Listo, profe, gracias. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera evaluar
la temperatura superficial a la mitad del tubo, yo lo que tengo que hacer primero es hallar la temperatura media a la mitad del tubo. Y con la temperatura media a la mitad del tubo, ahí sí tengo que calcular la temperatura superficial. No sé si me hago entender. ¿Cómo sería la temperatura media de la mitad del tubo? Habría que calcularlo como si el tubo llegara hasta ahí y calcularlo nuevamente, aplicar las ecuaciones para calcular la temperatura de salida. ¿Ya? O sea, como nosotros, por ejemplo, que asumíamos una temperatura. Correcto. Ah, ok. ¿Vale? Pedro, ¿está bien lo de... ¿Te quedó claro lo del flujo másico? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, hagamos el siguiente ejercicio, ¿no? Tenemos tiempo. Y miren, este es uno cuadrado para que calculemos un diámetro hidráulico. ¿Alguien que lo lea, por favor? Aire caliente a la presión atmosférica y a 40 grados Celsius entra a razón de 0.15 metros por segundo a un punto cuadrado no aislado de 8 metros de largo y con sección transversal de 0,2 metros por 0,2 metros, que pasa por el ático de una casa. Se observa que el ducto es aproximadamente interno a 60 grados Celsius. Determine la temperatura del aire a la salida y la razón de la pérdida de calor del ducto hacia el espacio del ático. Determine la temperatura del aire a la salida y la razón de pérdida de calor del ducto hacia el espacio del ático. O sea, nos preguntan por TE y por Q punto. Perfecto. Pero es casi el mismo de taller. Es parecido, ¿no? Sí. Creo que varían las longitudes. Varían las longitudes en la forma del ducto. Sí. Bueno, ¿vieron? Es que es una madre. Entonces tenemos aire caliente que entra a 80 grados Celsius. Temperatura de entrada 80 grados Celsius. No tenemos una temperatura de salida, pero sabemos que la temperatura superficial es de 60 grados Celsius. ¿Qué temperatura quieren suponer? ¿Quieren evaluar todo 80 grados Celsius? ¿Quieren que supongamos una temperatura de salida igual a 60 y calculamos la media? ¿Cómo quieren que empecemos a iterar? A 60. Que la temperatura, suponemos una temperatura de salida de 60. Entonces, si la temperatura de salida es de 60, la temperatura media es de 70 grados Celsius. A 70 grados Celsius necesitamos el calor específico para el aire. Son atmósfera, ¿verdad? Sí. Como no nos dicen nada de la presión, suponemos que es una atmósfera. ¿Cuánto? 1007. Sí. Joule, kilogramo, Kelvin. La conductividad. 0,0200, a ver. 0,02881. 881 vatio metro Kelvin. Ya tenemos la conductividad, necesitamos la viscosidad cinemática. 1,995 por 10 a la menos 5. 1.995 por 10 a la menos 5 metro cuadrado por segundo. Prandtl. El Prandtl, correcto. 0,7177. 0.7177. Y nos queda la densidad del aire a 80 grados Celsius.
0,9994. 0.9994 kilogramos metro cúbico. ¿Listo? Necesitamos calcular el diámetro hidráulico de este coso. El diámetro hidráulico para un ducto, en realidad, este ducto tiene de ancho 0.2 y de alto 0.2. Para un ducto cuadrado, el diámetro hidráulico es igual a su lado. Si quieren confirmarlo, nos vamos aquí. El diámetro hidráulico para un ducto cuadrado es igual a su lado. Mírenlo aquí. O sea que diámetro hidráulico en este caso es igual a 0.2 metros. Con el diámetro hidráulico calculamos el número de Reynolds. Vamos a ponerlo ya aquí en grande. La velocidad. Ah, espérate, no me fijé. De 0.15 metros por segundo. La velocidad por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad cinemática. ¿Cuánto da el Reynolds? Si la velocidad es de 0.15 metros por segundo. Estoy comiendo aquí en calcula ahí. Sí, estoy escuchando el plato. Ahí. ¿Alguien que calcule? $1,503,76. 1503.76. Aquí tenemos un problema, porque esto da laminar. ¿O será que este era un ejercicio de repaso? La verdad es que no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo si lo puse de repaso, porque esto lo hice hace como 3 semanas. Profe, el taller de laminar. Bueno, vamos a hacer estos ejercicios como si fueran ejercicios de repaso, ¿les parece? Bueno. Dio laminar, si dio laminar, entonces el número de Nusselt es constante y listo. Para este caso, número de Nusselt. Tengo una pregunta. Sí. Esa velocidad no es la velocidad promedio. Ajá. Ajá. Sebastián. O sea, esa es la velocidad de entrada, ¿no? Sí, pero es que no, esa es la velocidad promedio. Recuerda que la velocidad máxima solo se utiliza en los bancos de tubería. ¿No? Sebastián. Sí, ingeniero, si no es que tengo problemas de internet. Ah, bueno, vale. Pero el taller es diferente porque no tenemos un flujo volumétrico. Ah, bueno. Entonces de ahí tienen que sacar la velocidad. Sí. Entonces el número de Nusselt para una temperatura constante y ¿dónde está? Laminar, diferencia media logarítmica para un flujo. Profe, en el libro el flujo tiene tabla 3. ¿Cómo que el flujo está a la 3? O sea, donde dice entra a razón de, dice 0.15 metros cúbicos sobre segundo. ¡Ah! Entonces también Okay. es flujo volumétrico. Ah, entonces yo fue que me equivoqué al pasar el ejercicio. ¿Dónde está? Entonces fue que yo me equivoqué y no coloqué el metro cúbico por segundo. Eso. Sí, señores. Ah, Se bueno. encuentra en la página 996 del PDF. Ah, de la cuarta edición. bueno.
Eso es otro cantar. Yo sabía que si decía ejemplo era por algo. Bueno, entonces tenemos que encontrar el área. Con el área, esto era flujo volumétrico. Y con el área hallamos la velocidad. Área de sección transversal. Si el diámetro era D, el ejercicio que nos dice aquí. Bueno, en este caso, ¿verdad que no es diámetro? Es cuadrado. Entonces el área de sección transversal es de 0.2 por 0.2. ¿Cuánto era el área de sección transversal? 0.04. 0.04 metros cuadrados. Velocidad igual a flujo volumétrico sobre área. 0.15 metros cúbicos sobre 0.04. 3.75. 3.75 metros sobre segundo. Listo, ahora sí. ¿Cuánto da el número de Reynolds? 3.75 por 0.2 sobre 1.995 por 10 a la menos 5. $37.593.98. 37.593. .98. Ahora sí, claramente es turbulento. Si es turbulento, tenemos información de la rugosidad del material. Nada. Bueno, como no tenemos la información, utilizamos la ecuación ajustada. Nusselt igual a 0.023 Por Reynolds a 0.8. por Reynolds a la 0.8 por Prandtl. En este caso ya no se está calentando, sino que se está enfriando. O sea que N es igual a 0.3. Tiene el Prandtl, tiene el Reynolds. Calculen por favor cuánto da el número de Nusselt. $95.19. 95.19. Y Nusselt, y el coeficiente de convección es igual a Nusselt por la conductividad sobre el diámetro hidráulico. ¿Cuánto da el coeficiente de convección? $12 más 1.71. 12 más 1.71 vatio metro cuadrado Kelvin. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Claro. Ahora el área superficial, flujo másico. Ahora vamos a calcular, correcto, necesitamos calcular la tasa de transferencia de calor. Tasa de transferencia de calor es igual a H por A sub S sobre... necesitamos calcular antes la temperatura de salida. No, Sí. me estaba adelantando. Temperatura de salida es igual a TS menos TI por Euler a la menos. Hasta aquí me llegó la memoria. Menos no H por AS. H, sí. El área superficial dio 0.04. Sobre el flujo másico, pues calor. No, este es el área de sección transversal. Sí, como el compañero dijo que ya tenían el valor, entonces no se puede hacer ya. No, el A sub S es el perímetro por la longitud. Sería
0.2 por 4 por... Ahí te llamas. Bueno, ya ese ya la sacamos. Sobre m punto por c sub p, ¿sí o no? Claro. A sub s. A sub s es el perímetro. El perímetro de un rectángulo es 4 veces el lado. 4 por 0.2 metros, ¿cierto? Y a ese perímetro se multiplica por la longitud. Este tubo tiene una longitud de, bueno, este ducto de 8 metros por 8 metros. A sub s. 4 por 8 es 32. Y 32 por 0.2. 6.4. 6.4 metros cuadrados. También necesitamos m punto. M punto Densidad por flujo volumétrico. es igual a la densidad a los 80 grados Celsius por el flujo volumétrico. 0.15 metros cúbicos por segundo por 0.9994. 0,1499. 0.1499 kilogramos por segundo. TS nos dicen que es 60, TI es 80, ya tenemos H aquí mismo, tenemos A sub S, tenemos M punto y tenemos C sub P que es 1007. ¿Me pueden decir cuánto es la temperatura de salida? $71,18. 71.18 grados Celsius. Toca repetir. Claro, porque nosotros asumimos una temperatura de salida de 60. Y si sacamos el error, 60 menos 71.18 sobre 71.18. $15. Error igual al 15%. Toca volver a repetir. La temperatura se promedio, ¿verdad? Ajá. Entre 80 y 71.18. No, 60, ¿no? Ah, mentira. No, entre la nueva Sí, temperatura de salida. No, estaba viendo si era con los 80 o con los 60. No, entre 80 y 71.18. Porque sacamos el porcentaje de error pues para los 60. Correcto. Ok. Pero es porque asumimos que la temperatura de salida iba a ser de 60. ¿Cuánto es la temperatura media? 75,59. 75.59 grados Celsius. Necesitamos las propiedades en esas condiciones. Voy abriendo aquí la calculadora de interpolación. $75.59. Aquí está, supongo que 80 y acá abajo está 60, ¿no? ¿Sí? No, 70. 70. Ah, ok, perfecto. C sub P. ¿Cambia el C sub P entre 80 y 70? Sí. Pero póngalo como 1007,5, eso da. Porque era una 1000. Ah, ok, bueno, 1007.5. Ya va, kilogramos Kelvin. No me ven que lo estoy copiando, pero sí lo estoy copiando, ¿vale? Conductividad a 80. 0,02953. 0,02953. Y a 70.
0,02881. 881. 0,02921. Vamos a dejarlo así. 0,2921 vatios metro Kelvin. La siguiente propiedad, la viscosidad cinemática. 80. 2,097. 0,97. Por 10 a la menos. A la menos 5. Ok. Y a 70 da 1,995. 95. También por 10 a la menos 5, ¿no? Sí. Eso da 2.05. 0,52. Vamos a poner por 10 a la menos 5 metro cuadrado por segundo. Y el Prandtl Para 80. 0,7154. 71,54. Y para 70 0,7177. 0.7164. y 64. Y la densidad, pues a los 80 grados Celsius se mantiene igual, esa no cambia. Es más, el M punto sigue igual. ¿Vale? Entonces, bajo esa premisa, recalculamos nuevamente el número de Reynolds. Reynolds es igual a la velocidad, que era 3.75. Hombre, tienen los datos y saben cómo es. Velocidad por diámetro hidráulico sobre viscosidad cinemática, que es esta de acá. .2 por 3.75 entre 2.052 por 10 a la menos 5. Bien, está calculando. ¿Qué pidió? El número de Reynolds nuevo. Reynolds. 3.75 por 0.2 sobre la nueva viscosidad, que es 2.052. Perfecto. Por 10 a la menos 5. ¿La velocidad era cuánto? 3.75. Ajá, el diámetro hidráulico que es lo mismo. 0.2, correcto. ¿Y la viscosidad? 2.052 por 10 a la menos 5. Esa vaina da... número grandote. 36.549,7. 549.7. Claro. Ya tenemos el Reynolds de Reynolds. Claramente es turbulento, así que utilizamos el número de Nusselt 0.023. Por Reynolds a 0,8. Reynolds a 0.8. Por Prandtl a 0.3. Por Prandtl a la 0.3. Prandtl en este caso es 0.7164. Prandtl era 0,7164, ¿verdad? Sí. 93,02. Nusselt igual a 93.02. Y el anterior había dado 95.19. Sí cambió, y bastante. H igual a Nusselt por la conductividad sobre el diámetro hidráulico. La conductividad nueva es de 0. Aquí me comí un 0. 0.02921.
0.02921. 12 más 1,59. H igual a 12. Ah, no, es que 12. 13.59. ¿Cómo? ¿Qué? Metro cuadrado Kelvin. Algo que está grabando. Temperatura de salida es igual a temperatura superficial menos temperatura superficial menos temperatura de entrada por Euler a la menos H por... se me olvidó. Creo que es por el área superficial. Ah, por área superficial sobre M punto punto por por C sub P. El área superficial 6.4 metros cuadrados. La temperatura superficial es de 60, ¿verdad? Ajá. La de entrada es de 80. Y... No, la superficie... eso, la entrada 80, sí. Ups, pasa. Y el M punto era, que es el mismo, que ese se mantiene constante, 0.1499. Ah, y C sub P, 1007.5. $71,24. Temperatura de salida igual a 71.24 grados Celsius. ¿Cuánto había sido el anterior? Con respecto al anterior era 71.18. Obviamente, ya el error es menor al 5%. No llegan ni al 0.1%. Correcto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Todavía no hemos terminado. No, pero ya por lo menos respondimos la primera. La temperatura de salida. Los demás, ¿cómo vamos? Bien. Gente. Todo bien, ingeniero. Perfecto. Ahora, la última pregunta es súper sencilla. Q punto igual a M punto por A sub S por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Tenemos el M punto, tenemos el área superficial, tenemos la temperatura de salida y la temperatura de entrada. No debería ser con la temperatura media logarítmica. ¡Ay, verdad! Tenemos que calcular la temperatura media logarítmica. La diferencia de temperatura media logarítmica en realidad es. Señor Francis. Sería... ¿Cómo era la versión bonita? TS menos TI. ¿Cómo era? Simplifique eso. T menos TI TE menos TI sobre el logaritmo natural sobre el logaritmo natural de TS menos TE. Ajá. TS menos TE sobre TS menos TI. La diferencia de temperatura media logarítmica. Usando la última temperatura, ya lo encontramos. Ajá, 71.24. A ver, ¿y la entrada era 60? No. 80. 80. La superficial es la que 60, ¿verdad? Ajá. $15,2. 15.2 grados Celsius. Ahora sí, Q punto igual a M punto por H. No. Y que M punto por H. H por A sub S por la diferencia de temperatura media logarítmica. La tienen H, que es 13.59, tiene el área superficial, que es 6.4, y 15.2, que es la diferencia de temperatura media logarítmica.
1322,04. 1322.04 No te la voy a poner Joule, ¿sí? vatio. Vatio. Estoy cansado. Estoy en la inmunda ahora mismo. Listo. Listo y listo. Temperatura de salida y tasa de transferencia de calor. Temperatura de salida y la razón de pérdida de calor. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, ¿cómo hago punto 4? Con mucho cuidado. Sí, que me falta. Ajá, así como hicimos este ejercicio o el anterior. Punto 4. Sí, el punto 4 no es como este. No, ese es el punto 3. ¿Y el punto 4 cuál es? Dice, usted decide instalar un colector solar cilíndrico parabólico industrial. Ajá. ¿Para qué es eso? En la ciudad de Montería, sabiendo que durante un día soleado de verano se alcanza un flujo de calor de 3000 vatios sobre metro cuadrado constante a lo largo de tu receptor. No me